Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y les doy la bienvenida a este tiempo devocional que compartimos todos los lunes. Vamos a iniciar con una oración. Les invito a que me acompañen en oración. Gracias, Dios, te damos por esta mañana, por la vida que nos conservas, Dios, hasta el día de hoy, por la salud, Padre Santo, por el sustento, por toda tu fidelidad y bondad hacia nosotros. Agradecemos y reconocemos, Señor, tu grandeza, tu soberanía, Dios, la autoridad que tienes y todo el dominio que tienes sobre cada circunstancia de nuestras vidas, Dios. Encomendamos en tus manos cada paso que damos, Dios, y cada circunstancia, por cada prueba que estemos pasando, Padre Celestial, cualquier duda o tal vez, Señor, cualquier sufrimiento, tribulación, ansiedad que tengamos, Dios, echamos sobre ti para que tú hagas, Dios, conforme a lo que te has tenido planeado para nuestras vidas, conforme al propósito que tienes, Dios, para cada uno de nuestros caminos. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, como saben, estamos viendo en estos devocionales el libro de Romanos y en esta ocasión vamos a compartir el capítulo 6 desde el versículo 1 hasta el versículo 14, el cual se titula Muertos al pecado. Porque el devocional anterior habíamos visto, ¿no?, acerca de la comparación entre Adán y Cristo, ¿no?, las diferencias que había y cómo fue muy superior o cómo fue en gran manera superior, ¿no?, y la acción que hizo Jesús al darnos, ¿no?, de manera sobreabundante la gracia, ¿no?, de Dios por medio de su sacrificio. Y aquí continuamos esa idea. Voy a dar lectura y me acompañan con sus vistas, por favor, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a compartir en esta mañana, y antes de analizar cada uno de estos versículos, vamos a pedir una vez más en oración la dirección del Señor. Dios, Padre Todopoderoso, nos acercamos delante de tu presencia en oración una vez más para pedir, Dios, tu ayuda, para que tú nos guíes y dirijas, Dios, nuestros pensamientos, Señor, nuestro entendimiento, para comprender el mensaje que tú tienes, Dios, preparado para nosotros en esta mañana, y el propósito, Dios, por el cual has inspirado estas escrituras.
Te pedimos que tú nos ilumines, Dios, abras nuestro entendimiento y nos ayudes a guardar en nuestra mente, corazón, Dios, este mensaje para poder, Dios, que tenga frutos y que cumpla el propósito por el cual está escrito. Te pedimos también para que podamos poner en práctica, Señor, lo que necesitamos en nuestra vida, y a fin de mantener la comunión contigo y poder madurar, Señor, cada vez y ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Como les mencionaba, ¿no? Esta pregunta que vemos en el versículo 1 va muy ligada al tema que vimos la semana pasada, ¿no? Acerca de la gracia que sobreabundó con el sacrificio de Jesús y que era en consecuencia al mucho pecado que había sido introducido en el mundo, ¿no? A causa de Adán. Aquí dice la pregunta del versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿no? Se pregunta, ya dado que hemos visto en el capítulo anterior que debido al pecado o a las transgresiones vino la gracia de Dios, ahora que diremos que se justifica esas transgresiones, ¿no? Nos hace pensar, ¿perseveraremos con la excusa de que la gracia abunde? Y la respuesta del versículo 2 es clara, ¿no? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto va ya dirigido, ¿no? A las personas que creen en Jesús, ¿no? Como Señor y Salvador, en los cuales ya entienden del sacrificio y de que pagó por nuestros pecados, ¿no? Y les dice que no deben perseverar porque no tiene sentido, ¿no? Es ilógico que los que ya hemos muerto al pecado vivamos aún en él, porque ya estamos muertos al pecado, ¿no? Según lo que se describe en este versículo y según lo que entendemos por el perdón de pecados, el creer en Cristo, ¿no? Y la muerte de nuestros cuerpos hacia el pecado, ¿no? Ahora vivimos ya en vida. Aquí dice el versículo 3, recordándonos esto con mayor detalle. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, por si alguien se pregunta lo que dice el versículo 2, ¿no? Cuando dice que los que hemos muerto al pecado, y se podrían preguntar en qué parte, ¿no? Dice que hemos muerto al pecado. Aquí el versículo 3 dice en que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Por lo tanto, hemos sido bautizados en su muerte, ¿no? Explicando la afirmación del versículo 2. ¿Acaso no saben eso? Pregunta el apóstol en este versículo, ¿no? Y en el cuarto lo explica más, ¿no? Y esto nos recuerda que nosotros también, cuando hemos sido bautizados, no es solamente por una costumbre, ¿no? No es solamente porque es parte de lo que creemos, sino que es parte de la enseñanza bíblica, ¿no? De muertos al pecado, del bautismo. Significa, más allá de una manifestación externa o pública, significa, ¿no? Algo a nivel espiritual, significa mucho realmente a nivel espiritual. De aquí vamos a ahondar, ¿no? En eso y debido a lo cual el bautismo es sumamente importante, ¿no? Debido a que no solamente es para vista de los que están alrededor, ¿no? Sino también es un paso interno, ¿no? Es una señal de la muerte en la cual estamos juntamente con Cristo, ¿no? Aquí dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí es la primera característica, ¿no? Del bautismo. Somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, ¿no? Es lo que hacemos nosotros, lo que recordamos, ¿no? Cuando nos bautizamos, el que nuestro Salvador Jesús fue sepultado, pero con un propósito fue sepultado, ¿no? Aquí dice, continuando con el versículo 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Y aquí explica, cuando nosotros somos bautizados, ¿no?, en Cristo, sabemos que Cristo resucitó de los muertos, no quedó, ¿no?, en la muerte, ¿no?, sino que Él resucitó con el propósito de que nosotros también seamos, ¿no?, parte de esta salvación, de que tengamos la vida eterna, ¿no?, de que andemos en vida nueva. Esto es también lo que muchas veces escuchamos, ¿no?, en los mensajes, en las prédicas, de que nuestra vida eterna ya comenzó, desde que nosotros somos creyentes, desde que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, le aceptamos como Salvador, somos bautizados, hacemos una figura, ¿no?, o una señal de que morimos al pecado, así como Cristo murió físicamente y Él resucitó para andar en vida ya eterna, Jesús. Así nosotros también, como señal de que morimos al pecado, cuando nos bautizamos, ¿no?, al momento de entregar nuestra vida a Jesús, debemos andar en vida nueva. Esto es lo que menciona y explica el versículo 4. Por lo cual no tendría sentido de que perseveremos en el pecado, ¿no?, porque ya hemos hecho una declaración y se supone que creemos en eso, ¿no?, que nuestra convicción está clara en que no es solamente una costumbre el bautismo, sino que representa mucho más. Y aquí vamos a recordar eso, vamos a aprenderlo en caso que no hayamos analizado, ¿no?, este pasaje anteriormente. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y aquí hay un término interesante, ¿no?, que se menciona semejanza, ¿no? No es exactamente igual porque no morimos, ¿no?, cuando somos bautizados, sino que es una semejanza de su muerte. Aquí menciona que somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Seremos semejantes a Él cuando Él resucitó, ¿no?, que es andar en vida nueva, en una vida ya eterna, ¿no?, desde ese momento en que morimos al pecado. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea sustituido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No, dice este versículo 6, la primera parte, sabiendo esto, que nuestro bautismo es una semejanza de su muerte, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Que no solamente el bautismo que nosotros realizamos simboliza la sepultura de Cristo, sino que simboliza la muerte en sí, ¿no?, física de Jesucristo. Sabemos que Él fue crucificado y aquí lo menciona, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, porque para ser sepultados, claro que anteriormente debemos haber sido muertos, ¿no? ¿Y de qué manera murió nuestro viejo hombre? De la misma manera en la cual murió Jesús, crucificado juntamente con Él, dice este versículo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice ese versículo, ¿no?, entendiendo que en la semejanza de su muerte, de su sepultura, nuestro antiguo yo, ¿no?, fue crucificado con Él para que sea completamente destruido, dice, ¿no?, a fin de que no exista más y a fin de que no sirvamos más al pecado, como dice este versículo, ¿no? Así que el bautismo, ¿no?, que practicamos no solamente es costumbre, tiene la semejanza de la muerte de Jesús, tiene un propósito de que nosotros recordemos que el antiguo yo, nuestro viejo hombre, fue crucificado, destruido, ¿no?, juntamente con Él, fue crucificado juntamente con Cristo, destruido, a fin, o sea, con el propósito de que no sirvamos más al pecado, lo cual se relaciona nuevamente con el versículo 2, que dice, si uno ha muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No tendría sentido vivir aún en el pecado
si es que nuestros cuerpos han sido destruidos, crucificados, han sido sepultados juntamente con Cristo, nuestro viejo hombre. El 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, ¿no?, que nuestro viejo hombre, muerto, una vez que murió, ha sido justificado del pecado. Quiere decir que ya eso quedó, ¿no? Juntamente con la muerte de Jesús, la muerte de nosotros, juntamente con Él, ya hemos sido justificados del pecado, ¿no? Porque eso simboliza el sacrificio de Jesús, que Él vino a morir por todos nosotros. Pero es como si todos los que creemos en Él hubiéramos muerto junto a Él. Y por medio de su sangre y de ese sacrificio viene la justificación y el perdón de los pecados. Versículo 8 añade más a esta idea de morir juntos, porque dice que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso es la convicción que les mencionaba hace un momento, ¿no?, en la cual dice que así también el versículo 5, también lo seremos en la de su resurrección, ¿no? Cuando se menciona la palabra semejanza, es porque creemos de que también seremos resucitados juntamente con Él. Aquí retoma ese concepto en el versículo 8, cuando dice creemos que también viviremos con Él. Todo es relacionado a la fe, ¿no? Todo es relacionado a la convicción que tenemos de que Cristo es nuestro Salvador, ¿no?, de que Cristo resucitó, de que Cristo anduvo en una vida nueva después de haber sido muerto. Y esa es la convicción de que cada uno de nosotros tenemos de vivir con Él, ¿no?, después de haber sido muerto nuestro viejo hombre. Versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. ¿Okay? Una acotación más, ¿no?, de que Cristo no solamente anduvo ya en una vida nueva, sino que desde ese momento ya tenía una vida eterna, porque dice aquí que ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, y lo cual se aplica a cada uno de nosotros, ¿no? Una vez que morimos, ¿no?, a nuestro viejo hombre y vivimos, comenzamos desde ahora, como les mencionaba antes, una vida nueva, ¿no?, en la cual no tememos de la muerte, ¿no? No hay temor de la muerte porque ya hemos sido resucitados para una vida nueva, resucitados para una vida santa, ¿no?, para una vida conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no tendría sentido tener miedo a la muerte, ¿no?, porque no tiene ningún poder ya sobre nosotros. Una vez que hemos recibido a Dios, recibido la salvación, la justificación y la nueva vida, entonces no hay poder de la muerte, así como en Cristo no hubo poder sobre Él, no se enseñorea de Él, no se va a enseñorear de nosotros la muerte, porque es lo que dice este versículo, literalmente. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, ¿correcto? Por eso también se menciona en otra parte de la Biblia, ¿no?, que Él le arrebató, ¿no?, esa autoridad a la muerte, el que tenía, ¿no?, el dominio de la muerte, para que nosotros no temamos, no tengamos miedo de aquel que puede destruir, ¿no?, nuestros cuerpos, como dice en otra parte de la Biblia. El versículo 10 dice, porque en cuanto murió, hablando de Cristo otra vez, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aquí dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Sabemos que ya ese cuerpo, ¿no?, que tenía Cristo de corrupción, ¿no?, de ese cuerpo humano, ¿no?, dice que murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, ¿no?
Es decir que, claro, solamente podemos morir como seres humanos una sola vez, ¿no? Y después de esto el juicio, como dice también en la Biblia. Más en cuanto vive, ¿no? Ahora que ya ese viejo hombre, ¿no? En cada uno de nosotros murió, ¿no? Ese viejo hombre de pecado, ¿no? Que estaba esclavo, ya no tiene, ¿no? Una razón de ser más que vivir para Dios. El único motivo, ¿no? La única razón de seguir vivos es para que vivamos para la gloria de Dios. Es así como entiendo este versículo 10, ¿no? Ya murió de una vez por todas y no se puede hacer nada más con un cuerpo que ya está muerto, ¿no? No se puede volver a, por decir, infundirle vida, ¿no? A ese viejo hombre que ya fue crucificado y fue destruido. No se puede hacer nada por él. En lo que estamos viviendo de ahora en adelante es para la gloria de Dios, para ser instrumentos de Él, porque Él nos dio esta nueva vida que tenemos, la nueva vida en la que andamos, ¿no? Es para Dios. Versículo 11 dice que así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo que acabo de mencionar. Así como Cristo, nosotros, si ya nos consideramos muertos al pecado, no tiene sentido o lógica volver a querer revivir, ¿no? Algo que fue destruido, como nuestro viejo hombre, sino que nuestra vida de aquí en más, de aquí en adelante, debe ser para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? El cual nos proveyó de esta vida nueva mediante su resurrección. Versículo 12. Nos da instrucciones adicionales, ¿no? Diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Que da una indicación, ¿no? Una orden. No reine, dice, ¿no? De manera imperativa, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Afianzando o desarrollando más la idea anterior de que somos vivos para Dios. Aquí dice que nuestros miembros no deben ser instrumentos de iniquidad, sino que nos presentemos delante de Dios, ¿no? Como vivos de entre los muertos. Nosotros ya con la conciencia, ¿no? La convicción, la fe en que estamos vivos de entre los muertos. Así debemos presentarnos delante de Dios, ¿no? Que exista una diferencia entre las demás personas y nosotros. Que nuestros miembros sean para instrumentos de la justicia de Dios, que debemos nosotros presentarnos delante de Dios como instrumentos de su justicia. Y por último, el versículo 14 termina diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, esto también hace una referencia a nuestro antiguo estado, ¿no? Como viejo hombre, y nuestro nuevo estado como resucitados, ¿no? Como vivos juntamente con Cristo en esta vida nueva, ¿no? Porque dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, entendiendo que ya nuestro viejo hombre, ¿no? El que había transgredido la ley, el que era conocedor del pecado, porque fue el propósito de la ley, ¿no? Que seamos conocedores del pecado, que necesitamos salvación, fue muerto. Y como se menciona, fue destruido, ¿no? Porque estuvo crucificado juntamente con Cristo. Y dice el final del versículo, sino bajo la gracia. Ahora estamos bajo la gracia porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Andamos en vida nueva y estamos bajo la gracia de Dios, así como debemos encontrarnos también en su servicio, ¿no? Servir a Dios y presentarnos delante de Él como instrumento de su justicia, ¿no? Todo eso significa que ahora estamos bajo la gracia, ¿no? No solamente porque ya creemos en Jesús, sino porque creemos
que Jesús resucitó y nosotros en la semejanza de su muerte también resucitamos con Él, y de ahora en adelante vivimos esa vida nueva, esa vida eterna, ¿no? Sobre la cual no tiene ningún poder y autoridad la muerte. No debemos temer, sino tener nosotros ya la seguridad, ¿no? el caminar con Cristo, confiando en que ahora estamos bajo la gracia en esta vida nueva que nos ha dado y para la gloria de Dios. Y bien, hermanos, este pasaje realmente me agradó bastante, me llamó bastante la atención y explica de manera muy detallada, ¿no? y precisa cuál fue nuestra condición antes, cómo fue la transición, ¿no? de nuestra muerte y nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Les agradezco por compartir este tiempo y vamos a culminar con una oración. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por habernos dado la oportunidad de compartir este devocional, Dios, de leer y analizar juntos esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos te doy en esta mañana, por la disposición de su tiempo, por, Señor, esta búsqueda que ellos se proponen, Dios, en su corazón, de mantenerse en comunión contigo. También te pido que los ayudes en cada uno de sus necesidades, Dios, del tipo que sea, tú lo conoces, Dios, mejor que nadie, y tú sabes la manera en la cual ellos puedan, Dios, salir adelante. Te pido para que tú afirmes nuestros pasos también en la vida cristiana, que nuestra comunión contigo no decaiga, Dios, que nos ayude siempre a presentarnos delante de ti como instrumentos de tu justicia, Dios, como siervos, Dios, útiles, y que podamos cada día, Dios, mejorar a la luz de tu palabra, cada día crecer, Dios, conforme al plan que tú tienes para nuestras vidas, Padre Santo. Te pido todo esto y también te pido por nuestro país, Señor, para que esta enfermedad podamos superarla, Dios, con tu ayuda, y que tú des sabiduría a las autoridades para que puedan manejar, Dios, esta situación de la mejor manera. Siempre, Señor, que no se olviden de ti. Oramos por ellos para que tú los guíes, Señor. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Les doy gracias una vez más por compartir este tiempo devocional y que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.